Muchas gracias a Alberto Salas de En 10 Puntos, que hoy nos acompaña como invitado especial al curso de apreciación del arte, una vez más. Alberto es diseñador gráfico, profesor universitario, es cinéfilo y youtuber, y hoy nos va a estar respondiendo algunas preguntas acerca del séptimo arte. Muchas gracias a la profesora Melania por invitarme, es un gusto estar acá. Como les dijo, mi nombre es Alberto Salas, todo el mundo me dice Beto, y soy fanático del cine, soy cinéfilo de toda la vida y hago mis comentarios y mis críticas en el canal en 10 puntos, por si quieren visitarlo. Y bueno, sin más vueltas, sin más enredos, vamos directamente a las preguntas que nos tienen. Yo soy el estudiante Sebastián Reales con respecto a la de cine. Los escenarios de fondo en las escenas de espacios abiertos muchas veces pasan desapercibidos para la audiencia. ¿Qué tanta atención le prestan a esto y en qué detalles se fijan pensando en cómo lo verá el público? Gracias, Sebastián. Y bueno, con respecto a esta pregunta y con respecto a varias que me van a hacer, en realidad la respuesta a muchísimos casos va a ser depende. Recordemos que el contexto lo es todo. ¿Qué es lo que queremos mostrar? ¿Qué es lo que el director? ¿Qué es lo que el guionista? ¿Qué es lo que quieren mostrar? Quieren que el público sienta, vea en ese momento. En realidad, los espacios, obviamente, si el fondo, si han llevado algún curso de principios del diseño o algo así, saben que el fondo en realidad es tan importante como la figura, como tanto el fondo, todo lo que yo tengo aquí atrás, es tan importante como yo que esté acá. Si lo que está atrás no tiene relación con lo que está aquí al frente, hay una discordancia y la gente pierde la atención, se queda viendo detalles, se queda viendo al Oscar que me gané como mejor crítico de YouTube, se quedan viendo el colocho que está aquí haciendo la cortina en lugar de estar prestando a mí. Entonces entendamos que tanto el fondo como la figura, aunque el fondo esté atrás, eso no quiere decir que tenga poca importancia o menor importancia. Si se está grabando en un set, el fondo se calcula y se cuida con todo el detalle del caso. Si se está grabando en un espacio abierto, se está grabando en un escenario real, ¿verdad? Si estamos en un edificio real o en una calle real que no fue un set planeado, no crean que por ser real, que por estar ahí en la calle, tiene menos cuidado. Igual se viste para la escena, se quitan cosas que no se ocupan, se ponen cosas que se ocupan. Hay un caso, por ejemplo, muy famoso de la película Los Cazadores del Arca Perdida, la primera película de Indiana Jones, en que Indiana Jones visita la casa de Sala de su amigo en el Cairo y se asoman al balcón y se ve la ciudad del Cairo toda hermosa. Pero esa película se filmó en los 80s y en los 80s todas las casas tenían antenas de televisión. Mientras que la película se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial, en que no había antenas de televisión. Entonces tuvieron que ir un equipo de casa por casa tocando y permitiendo quitar, pidiendo permiso para quitar las antenas que se veían desde esa toma. Todo lo que estaba ahí en cámara en ese momento, bajaron las antenas de televisión para que pudiera verse bien esta escena. Entonces, se cuida con el mismo detalle, se cuida con el mismo cuidado, se cuida con el mismo amor que se cuida un set preparado, así se cuidan ¿cómo se llama? Los escenarios reales, los escenarios abiertos. Igual, no creamos que las casualidades no existen y eso es una de las grandes ventajas que a los directores les gustan de filmar en escenarios, de filmar en locaciones reales, salvo filmar contra pantalla verde. Contra pantalla verde está lo que ellos quieren. Con escenarios reales pueden haber miles de cosas que se pueden usar, que pueden encender la llama de la creatividad. Y también hay otra anécdota del director Ridley Scott, el director de Alien, de Gladiador, de Blade Runner, que en su primera película, Los Duelistas, estaba filmando la escena final en que un personaje simplemente daba la espalda y se iba. Esa iba a ser la escena final de la película y por la hora en la que estaban filmando empieza a ser el atardecer y empieza a ver un atardecer absolutamente espectacular. Entonces inmediatamente el director ve esto y cambia la escena y le dice, no camines allá, camine hacia acá. Y vaya hacia el borde de este barranco para que se vea bien el valle y el atardecer. Y le iba diciendo al camarógrafo, ahora agarre para acá, usted el actor, vaya viendo hacia la derecha, vaya viendo hacia la derecha. Y en ese momento, en una sola toma, lograron un atardecer absolutamente espectacular, simplemente porque estaban en una locación real y el director tuvo ese ojo, ¿verdad? De decir, esto podemos aprovecharlo, esto es hermoso. Entonces, para responder, ¿con qué cuidados se trabajan? ¿Cómo se aprovechan? Con el mismo cuidado y siempre con el ojo abierto a esos felices accidentes que pueden suceder en cualquier momento para aprovecharlos para la producción.
Por otra parte, Victoria Vega nos dice, ¿cuál fue la primera película en utilizar efectos especiales? Y además, ¿cuál es el personaje literario más veces adaptado al cine? Bueno, la primera película, cuando hablamos de cine, en realidad, cuando hablamos de arte, es decir, cuál fue el primero, cuál fue la primera, es difícil, ¿verdad? Porque el arte no evoluciona a brincos, evoluciona a pasitos, ¿verdad? Y en esos pasitos mucha gente tiene que ver, mucha gente tiene que trabajar. Pero yo creo que si tuviéramos que escoger la primera vez que se usaron efectos especiales en cine, tenemos que ir directamente al director y al cineasta Georges Méliès, allá en la época del cine mudo. Méliès le compró la primera cámara, la cámara original, o quiso más bien, disculpen, comprarle la cámara original a los hermanos Lumière, que no se la quisieron vender, entonces él tuvo que agenciársela para hacer su propia cámara y empezar a hacer sus películas, porque el cine le fascinó, porque a diferencia de los hermanos Lumière, que eran fotógrafos, que eran empresarios, Méliès era mago. Entonces él vio la posibilidad de sorprender al público, de maravillarlo, de darles algo increíble, ¿verdad? Entonces él fue el que empezó a hacer trucos poniendo, digamos, una pecera entre la cámara y los actores para hacer el efecto de que ellos están debajo del agua, o haciendo cortes para crear el efecto de que un actor desaparece y aparece en otro lugar. Definitivamente, si hablamos de efectos especiales, lo más primitivo, lo más básico, los primeros intentos, creo que tenemos que ir directamente a los puros inicios del cine con Georges Méliès. Y con respecto al personaje más adaptado al cine, esa es pregunta así como de Google, de hecho lo typeé tal cual, y la respuesta, si ustedes la oyen, en realidad parece bastante obvia, es Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es el personaje que más versiones tiene, ya sea en cine, en televisión, en teatro, es el personaje más adaptado a este medio, al séptimo arte. Según su criterio y su experiencia, ¿cuáles creen que son las cosas básicas para tener una buena interpretación a la hora de actuar? Gracias, María Laura, y en realidad esta es una pregunta que es muy jodida porque actuaciones hay de muchos tipos. Digamos, actualmente estamos acostumbrados a ver una actuación relativamente naturalista, en que uno valora mucho el realismo entre comillas, porque el cine es muy engañoso, lo que es la realidad, ¿verdad? Pero se aprecia mucho eso, ¿verdad? Si vemos películas un poco más viejas, si ustedes han visto películas de Semana Santa, si han visto Ben-Hur, Los 10 Mandamientos, en esa época no se usaba este tipo de actuación tan naturalista en cine, se usaba una actuación más bien más teatral. Los personajes gritan y toman esas poses, es como se llama, impresionantes y espectaculares, que es tal vez algo un poco como lo que podemos ver actualmente en el cine de superhéroes. Sí, tienen esas peleas que se ven realistas, pero de repente llega el personaje y hace esa pose que definitivamente no es la realidad, es algo totalmente teatral, totalmente montado para verlo en pantalla, para que se vea cool, ¿verdad? Entonces, en realidad, ¿qué tipo de actuación, o sea, qué es una buena actuación o cómo se logra una buena actuación? Yo creo que depende directamente de lo que queremos lograr. De nuevo, todo depende, el contexto lo es todo. Si la actuación funciona, si la actuación le lleva al director, le lleva al guionista a lograr la historia, a lograr las ideas, a transmitirnos al público los sentimientos, las emociones, los momentos que quieren a través de esa historia, la actuación es buena, la actuación funciona. Yo creo que aquí un gran ejemplo, por ejemplo, es la actuación del Joker. Entonces, hay muchas preguntas. O sea, ¿cuál es el mejor Joker? ¿Es Heath Ledger? ¿Es Joaquín Phoenix? ¿Es Jack Nicholson? ¿Es César Romero en la serie original de Batman allá en los 60s? ¿Es Mark Hamill en la versión animada? Y la respuesta ya aquí creo que es que todos son la mejor versión del Joker en sus propias películas. Digamos, pueden imaginarse un personaje como el de Joaquín Phoenix en Joker en una película como la de Batman de Tim Burton. O sea, no calzaría para nada, sería una mala actuación en esa película, pero en su propia película funciona perfectamente. Igual, Heath Ledger, su personaje en la serie de Batman de los años 60 quedaría totalmente fuera de lugar, sería una mala actuación. Pero en su película, en la película de Christopher Nolan, funciona perfectamente. Entonces, para mí, yo creo que podemos verlo así. ¿Cuál es una buena actuación? ¿Cuándo una actuación es buena? Cuando nos está ayudando, cuando se está moviendo junto con la historia para darnos al público un mensaje, para darnos al público un sentimiento, para llevar a buen curso esa historia que se está contando. Por otra parte, Esmeralda Vargas nos dice, el ritmo cinematográfico se divide en visual, auditivo y narrativo. ¿Cómo se puede identificar en una obra? Ok, esto está muy interesante. Ok, el ritmo es una característica muy
objetiva de una película. No puedes sentir cuando una película es lenta, puedes sentir cuando una película es rápida. Esto no tiene que ver nada con la calidad de la película, con si la película es buena o mala. Es igual que la comida. Hay comida que es comida rápida, que se prepara y se come rápido. Hay comida que hay que prepararla a fuego lento, dejarle una olla de cocimiento lento toda la noche para que quede bien. ¿Cuál es mejor? Eso depende del gusto. El asunto es que algunas comidas requieren cocimiento lento, otras comidas requieren cocimiento rápido. Algunas historias requieren ser contadas rápida, otras historias requieren ser contadas lento. Entonces, a eso nos referimos al ritmo. En el ritmo, lo que es el ritmo visual, usualmente va muy relacionado con el ritmo auditivo. Casi siempre van juntos. El ritmo visual, cuando hablamos de un ritmo rápido, estamos hablando usualmente de escenas en que hay cortes, en que hay una edición rápida, en que los cortes se suceden rápidamente uno de otro, cambios de ángulo, los personajes son más intensos, gesticulan, gritan, se mueven y usualmente la música los acompaña. Choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin opening. La música va rápido, sonando a una buena velocidad, muchas veces acompañando o intensificando sus cambios de ritmo. Eso es muy fácil, relativamente fácil de identificar. En cuanto al ritmo narrativo, usualmente ahí hablamos de qué está pasando. Si hablamos de un ritmo narrativo, estamos hablando de una narración. O sea, el personaje está llevando una serie de acontecimientos, siguiendo una serie de acontecimientos que lo llevan del punto A al punto B. Entonces, si la historia va moviéndose de forma que ese personaje vaya haciendo este camino del punto A al punto B, la película, digamos, la historia tiene un buen ritmo narrativo. Pero si de repente la historia se empantana, la historia se queda dando vueltas y uno siente, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué no estamos ya yendo a otro lugar? ¿Por qué no este personaje está haciendo otras cosas? Es cuando él se siente que hay un mal ritmo narrativo, que la narración se queda corta, se queda pegada, ¿verdad? No avanza. Esto muchas veces podemos verlo incluso en escenas de acción, en películas de acción, en que hay muchas escenas de acción, en que tenemos un ritmo visual y un ritmo musical rápido, pero un ritmo narrativo malo, en que la historia se detiene para que haya una pelea, se detiene para que haya una persecución. Por ejemplo, podemos verlo muy claramente en la película de Aquaman. La película de Aquaman es intensa, va así, tenemos a cada rato acción y monstruos y peleas, pero si lo ven desde el punto de vista narrativo, hay montones de momentos en que toda esa acción no está haciendo nada. Aquaman tiene que ir a buscar tal cosa y luego tiene que ir a enfrentarse a su hermano. Y dura toda la vida, dura como una hora en encontrar ese aparatejo porque tiene que pelearse con todo el mundo de camino, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de eso, de eso que sentimos que la historia no avanza o que la historia avanza o que va bien la historia, que la historia va rápido, que la historia se detiene, es cuando hablamos de ritmo narrativo. Cuando vemos usualmente imágenes rápidas, cortes rápidos, música intensa, es cuando hablamos de un ritmo visual, un ritmo auditivo rápido. Buenas, mi nombre es Ariel Araya. ¿Cuál sería su papel favorito para protagonizar en una obra? Bueno, definitivamente yo no soy actor. Pero si algo sucediera, por algún motivo, tuviera la oportunidad de hacer un papel, de actuar en una película, definitivamente me gustaría ser un villano. ¿Cuál villano? No sé, pero algún villano. Pero no esos villanos trágicos con una historia dramática. No, esos villanos malvados que se retuercen el mostacho y se ríen cuando están haciendo algo malvado. Esos me encantaría. Ese sería definitivamente mi papel. Ariela Salazar nos pregunta, cuando hacen una grabación, ¿cuánto tiempo aproximadamente duran en editarlo? ¿Un cortometraje, un comercial, una película? Esto es realmente difícil de determinar. O sea, de nuevo, una vez más, todo depende. Depende de la película, depende del director, depende inclusive del editor. Hay editores rápidos, hay editores lentos, hay películas complicadas de editar, hay películas más fáciles de editar. Inclusive hay que tener en cuenta otro concepto, además, para esta pregunta, y es el concepto del corte final. O sea, la edición final de la película que vemos en pantalla. Inclusive, y no lo van a creer, la gran mayoría de los directores en Hollywood no tienen decisión sobre el corte final de su película. El corte final lo deciden los ejecutivos de las grandes casas que pagaron la producción de la película y que la van a distribuir. Ellos son los que deciden cuál es el corte final de la película. Pocos directores, por ejemplo, Steven Spielberg, a ese nivel tienen en sus contratos un derecho al corte final de la película, pero la gran mayoría ni siquiera tienen derecho a eso. Entonces, hay veces la película se termina de editar
y los ejecutivos la paran y la mandan a editar nuevamente porque no les gustó, porque no les convence, por lo que sea. Entonces el proceso de edición no se puede decir como que necesariamente dura algo. Usualmente es largo, es un proceso de meses, porque además depende de la música, depende de que estén filmadas todas las escenas. Muchas veces sucede que se filma una película y se dan cuenta que algunas escenas quedaron mal, por la razón que sea, porque el ritmo que vaya teniendo la película resulta que esa escena en determinado momento no está calzando, o por algún problema técnico, porque el audio quedó mal grabado y no se dieron cuenta, o quedó mal salvado el video. Entonces tienen que volverse a repetir las cosas, a hacer los retakes famosos, y se puede complicar mucho. Hay películas en que el director mete mucho la mano, ¿verdad? Y entonces se complica el proceso de edición. Hay películas, también recuerdo una anécdota del director Guillermo del Toro cuando estaba filmando su película El Espinazo del Diablo, una joya, búsquenla y véanla, es una película maravillosa, que en que él cuenta que como es una película de bajo presupuesto, tenían tanto control o sea, no podían dejar nada al azar. Entonces tenían que calcularlo absolutamente todo. Entonces prácticamente filmaban una escena y esa escena salía directamente a editarse. La edición fue rapidísima porque prácticamente se había planeado la edición desde antes de empezar a grabar, ¿verdad? También, no sé si vieron esta película Baby Driver. En esta película la acción va de acuerdo a la música. El director Edgar Wright tenía pensadas cuáles eran las canciones que querían para que fueran con cada escena de acción. Entonces, el editor estaba ahí en una portátil. Cada día que se grababa, él hacía un corte preliminar de la escena, nada más para estar seguros de que tenían exactamente las escenas y daban exactamente los tiempos. Por otra parte, también tenemos películas como Apocalipsis Ahora, que duró casi o más de un año grabándose en las selvas allá de Asia. Y cuando llegó el director, eran cajas y cajas y cajas de cinta, de metraje, que tuvieron que inventar cómo filmar. Inclusive en esa película tuvo 3 editores. Una parte de la película la editó una persona que tenía cierto estilo, otra parte de la película la editó otra persona que tenía otro cierto estilo, y otra parte la editó otra persona que tenía cierto estilo. Esto lo hizo el director Francis Ford Coppola, lo decidió a propósito, porque consideraba que las partes de la película eran muy diferentes y era mejor funcionar con cada editor. Entonces depende mucho, pero usualmente es un proceso largo, es un proceso que va en mucho detalle, en que cada segundo, en que cada cuadro cuenta, y se vuelve muy perfeccionista. Sucede a menudo que los cortes finales están pasando una semana antes del estreno mundial, todavía se están haciendo los últimos detalles. Depende mucho. Buenas tardes, mi nombre es Anthony Arce. La pregunta sería la siguiente: la llamada banda sonora de un film contiene 4 elementos, por ejemplo el ruido, el diálogo o relatos hablados, música y silencio. ¿Hay alguna preferencia por la utilización de alguno de estos, o siempre se busca un equilibrio entre ellos? Sí, en este caso la lógica indicaría que debería haber un balance entre todos, pero de nuevo, cada elemento que usamos en una película, cada cosa que queramos incorporar en una película, depende de la historia. Todo debería ir en función de la historia, en función de cómo estamos contando la historia que queremos contar. Entonces, hay momentos en que se puede determinar, en que el director puede decir, no, en este momento lo que ocupamos es un silencio. Ok, entonces es mejor que en ese momento no haya silencio para que se sienta el aislamiento del personaje, por ejemplo, o para que podamos prestar atención a la tensión que hay en estos momentos. O en este momento lo que ocupamos es que el diálogo sobresalga, especialmente porque es una parte en que tiene mucho diálogo y necesitamos oírlo bien. Entonces todo siempre va a depender, todo va a ir en función de la historia. Recordemos que queremos manipular a la gente, ¿verdad? Cuando contamos una historia, cuando contamos una historia de una película, queremos manipularla, queremos que sienta, que se asuste, que se conmueva, que se emocione. Entonces, lo que vamos a lograr con la música depende, va a ayudarnos a lograr ese objetivo, o ayudarnos a pensar, por ejemplo. Volviendo, por ejemplo, a Guillermo del Toro, en su película El Espinazo del Diablo, hay una parte en que unos personajes se enfrentan, se pelean y uno de ellos muere. Y Guillermo del Toro tomó la decisión de que esa escena fuera sin música,
que nada más escucháramos lo que está sucediendo, los ruidos, ¿verdad? El sonido de la puñalada, los ruidos de la pelea propiamente. Porque él sentía que si se ponía música íbamos a saber qué debíamos sentir en ese momento, si emocionarnos, si estar a favor, si ponernos tristes por la circunstancia de estos personajes peleándose. Él quería que juzgáramos a ellos por nosotros mismos, sin que él nos manipulara, entonces decidió quitar la música. Entonces, así es como funciona el cine, ¿verdad? Así es como funciona el cine. El director tiene que tomar una decisión para que sirva la historia, para que sirva los sentimientos, las emociones que él quiere motivar con esta pieza, con esta pieza de arte, con esta película. Ahora bien, eso desde el punto de vista narrativo. Desde el punto de vista técnico, lo importante es que ninguno pese más que otro, ¿verdad? Si tenemos una escena en que hay ruido, por ejemplo, es una cena y estamos oyendo los cubiertos golpeando mientras la gente come, es ideal que esos ruidos no vayan más arriba del diálogo que hay en ese momento. O si al mismo tiempo hay música, es ideal que esa música tenga un peso similar auditivamente a los ruidos, pero que sean un poquito menos al diálogo de esa escena. O si no nos interesa el diálogo, simplemente queremos mostrar que es una fiesta alegre, que es una cena emocionante y que la gente está... Una cena emocionante, qué raro. Una cena entretenida y la gente está animada, entonces podemos subirle el volumen a la música y a los cubiertos chocando y bajarle el sonido al diálogo para reflejar más bien el ambiente y no tanto que nos concentremos en lo que las personas están conversando. Todo depende. Una vez más, todo depende. Una vez más, el contexto lo es todo. Hola, mi nombre es Adriana Zambrano. Ok, mi pregunta es la siguiente. Entendemos que los elementos del cine son 8. Entonces, ¿en cuál orden colocaría esos 8 elementos? ¿Y por qué? En realidad, te soy honesto, no sé cuáles son esos 8 elementos del cine, de dónde los sacaste. Inclusive los estuve buscando y no encontré cuáles eran los 8 elementos que forman el cine o que se toman en cuenta en el cine. Encontré una lista de 11, encontré otra lista de 5, pero no encontré una de 8. Y yo creo que aquí lo interesante es que cuando hay un arte y alguien escribe y filosofa sobre ese arte, establece una serie de reglas y de parámetros que no necesariamente son compartidos por otros actores, por otros escritores o por otros filósofos, y no necesariamente son compartidos por la gente que trabaja y hace cine. Hay muchas formas de analizarlo, hay muchas corrientes de pensamiento, entonces en realidad esa de los 8 elementos no sabría cuáles son. Ahora bien, si tuviera que poner un orden a elementos del cine, de nuevo no sé cuáles están nombrando, pero definitivamente creo que el primero sería el guión. Porque no podemos hacer absolutamente nada si no sabemos qué vamos a hacer, si no tenemos un objetivo, si no tenemos una idea de qué es lo que queremos llevar al público. Entonces definitivamente los cimientos tienen que ser un guión, una historia, al menos una idea. Quiero representar esto y para eso necesito todos los restos de los elementos para que vayan a construir. Y de segundo, o sea, es el último que voy a decir, de segundo creo que sería la edición, porque simplemente la edición es un elemento absolutamente intrínseco del cine. Hay música en el teatro, hay música en la ópera, hay música en la música. Fotografía, tenemos la fotografía, ¿verdad? Propiamente la tenemos en el cine, escenografías, lo tenemos en el teatro, en la ópera, inclusive en la fotografía podemos usar escenografías. Pero la edición es un elemento absolutamente propio y único del cine, ningún otro arte lo comparte. Entonces, una vez que tengo una idea, el editarla bien es algo absolutamente básico y es algo absolutamente primordial del lenguaje cinematográfico. Y es algo que tenemos que pensarlo desde el punto de vista cinematográfico. No lo podemos pensar desde el punto de vista literario, no lo podemos pensar desde el punto de vista visual. Tiene que ser desde el punto de vista cinematográfico. Entonces, esos serían los 2 elementos que yo cuidaría muchísimo antes que nada a la hora de hacer una producción cinematográfica. Y para terminar, me gustaría pedirte algunas recomendaciones de aspectos que deberíamos tomar en consideración a la hora de apreciar una obra de cine.
Por supuesto, yo de hecho ya tengo un video sobre eso, pueden buscarlo en la tarjeta que les va a salir por acá arriba, que son 5 elementos que tomar en cuenta para apreciar o para criticar o para juzgar o para analizar una obra cinematográfica. Es un poco básica, es bastante personal lo que yo veo y lo que yo siento a la hora de apreciar una obra cinematográfica, pero yo creo que les va a servir por lo menos como una base para que puedan ver al cine de una forma un poco más crítica. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos y esperamos vernos el próximo Cuatri. Muchas gracias de nuevo por la invitación, por supuesto yo encantado cuando lo ocupen y espero que les haya servido, espero que hayan aprovechado las respuestas, espero que hayan sido lo que esperaban y no nada más entonces, cuídense, lávense las manos, no salgan y muchas gracias de nuevo por la invitación, nos vemos.